A 3 días de publicar este homenaje a tu carrera, Otero y yo, ¿cómo te encuentras a nivel personal y a nivel profesional? Wow, pues a nivel personal con muchos nervios porque siempre que se saca un disco pues te pones la presión de todo el trabajo que llevas hecho durante todo el tiempo antes de sacar el disco, todo lo que significa para ti, para tu equipo, y cada paso que das lo quieres dar bien y no meter la pata justo ahora y bueno, pues te metes presión, ¿no? Es la realidad, que es una presión bonita también si la sabes administrar y si la sabes eh, manejar. Eh, y bueno, ya la realidad es que comparte el trabajo ya hecho, ¿no? Porque como vivimos hoy en día el planteamiento los lanzamientos de los discos ya no es como antes, ¿no? No es que saquemos ahora el disco el día 5 y la gente va a descubrir lo que hay ahí, sino que prácticamente está todo el disco desvelado ya y ahora lo que queda es como ponerlo todo en común y decir, venga, todo lo que hemos ido sacando durante estos año y medio, ahora lo ponemos aquí junto y te lo enseñamos todo a la vez. Y es la excusa también para hablar con los medios, para contar nuestra historia y para que nos te hagan más caso también, que también mola y que a veces si no sacas disco no te hacen caso. Parece que hay que buscar como oye, que saco disco, ¿no? Es como la llamada de la atención, el llanto del bebé. Tengo hambre. Necesito que me hagan caso, ¿no? Al final lo que buscamos todos es amor. Esto de hacer canciones y comunicar y tal, es llamar la atención para que nos quieran y que nos aplaudan y el artista que diga lo contrario creo que se engaña a sí mismo, ¿no? Todos los artistas que sacamos canciones y que nos dedicamos a esto es porque queremos amor y amar de alguna manera, ¿no? A veces más críptica y más enroscada y más enrevesada, a veces más sencilla y más fácil. Y luego a nivel profesional, pues yo creo que me encuentro en uno de mis mejores momentos, sin pensarlo y analizarlo demasiado, porque tampoco es una cuestión ahora de hacer balance. ¿Mm? Yo creo que a pesar de haber tenido momentos muy difíciles y muy complicados en los últimos año y medio, de 3 años hacia año y medio, cuando decidimos dar un poco un giro a mi carrera y salida de la discográfica de donde estaba y tal, empecé a sentir una libertad muy, muy grande, encontré un equipo que me satisfacía mucho a nivel personal, he dejado pues de lado muchas inquietudes también que me pesaban un poco y he conectado con ser yo mismo de forma natural a la hora de hacer música también y ser no auténtico de wow, qué auténtico soy, sino auténtico de conectar con lo que realmente me importa y lo que quiero hacer sin miedo a lo que van a decir, a lo que van a pensar o a lo que van a interpretar los demás, simplemente por el hecho de disfrutar de la música. Y al final, no sé, cuando lo haces desde ahí, te pueden llevar críticas, les puede parecer bien o mal a la gente lo que haces, pero tú estás contento como con tu camino. Y en relación a esto último que has dicho, ya has publicado casi todo el disco en formato singles. ¿Cuál es la recepción que esperas del público al sacarlo todo en un pack completo? Pues no lo sé, porque como te decía, como está todo tan raro, realmente no sé si va a cambiar mucho la dinámica del disco o sí, la verdad es que no lo sé. De momento los números que está haciendo, porque donde lo puedes medir un poco más realmente es en Spotify y en Apple Music y en Amazon, que tienes estadísticas en tiempo real, un poco vas viendo lo que va pasando cada día con tus canciones, si se van escuchando más y menos, si alguna de repente repunta, si la meten en una playlist, si entra en la radio. Eh, y la dinámica del disco es súper estable desde hace muchos meses. Lo que pasa es que cada vez que sale una canción nueva, como que aumenta un poco. Es como si de repente, pues, es como si estás montando un Lego y le vas poniendo cada vez más piezas y al final te queda tu nave espacial, que lo que yo construyo con mis hijos en Lego y que me encanta, me parece una alegoría de la vida preciosa, ¿no? Y de repente le estamos poniendo como los últimos detallitos, ¿no? La nave está quedando muy bonita, pero la nave ya está ahí, ya estás jugando con ella. Entonces lo único que cambia es que la estás decorando un poquito más y que le estás dando la forma final. Lo bueno es que, bueno, llevamos ya casi un año
con un nivel de audiencia en Spotify que es al final donde tú mides más, donde te escucha la gente, es un poco nuestro medio, con la radio y con otras plataformas, pero es un poco donde está la mayoría de la gente, pues con una cifra muy estable de oyentes mensuales, creo que son 1.700.000 oyentes mensuales, que es una cifra que para mí yo ni me lo hubiera imaginado. Cuando empezamos este disco estaban como unos 400.000, o sea, por así decirlo, se ha multiplicado casi por 4 la cantidad de gente que nos escucha. Eh, y siempre hablo en plural porque creo que somos un equipo aquí currando juntos. Y, y me ha parecido, no sé, me ha parecido que ese trabajo de alguna manera estaba ya cumplido, ¿no? Ahora solo queda, pues eso, decirle a la gente, pues, ¿te acuerdas de la nave que estaba montando? Mira qué bonita, vamos a jugar un rato más con ella. Entonces, el título del proyecto del disco es Otero y yo. ¿Cuál es la diferencia entre el tu yo de ahora y el Otero de todos estos años? Bueno, pues es una forma muy chula de verlo porque precisamente cuando busqué el título busqué varios enfoques, ¿no? Que se pudieran tomar. Uno de estos era ese que, que nadie me lo había preguntado hasta tú. O sea, que me alegro que te hayas dado cuenta de que el Otero era un poco toda la carrera, desde el colegio casi que Otero, ¿sabes? Que era un poco el nombre que me llamaban Otero, los del cole. Hasta, pues sí, toda mi carrera y yo era como el punto final, ¿no? Y luego también que había otro enfoque que me parecía muy chulo, que era cuando lo decía la persona que colaboraba conmigo cantando una canción, ¿no? Y lo ponía un hashtag en su cuenta y ponía Otero y yo, ¿no? Era como, nos parecía divertido a la hora de analizarlo así también, pero la diferencia básicamente está en haber perdido el miedo a enfrentarse a cosas. Da igual, si es una sesión de fotos, un videoclip, una entrevista, porque he perdido el miedo a mostrarme como soy. Eh, porque en los 80, cuando crecí, cuando me forjé mi personalidad, cuando tenía 7, 8, 9 años, que tal vez es el momento más clave, ¿no? A la hora de forjar la personalidad de un niño que luego se va a convertir en adulto. Mi personalidad sensible, dulce y tal vez, no sé, con otro tipo de percepciones diferentes a la del chico machote guay, que es el canon que en aquella época estaba como encumbrado, ¿no? Era muy diferente. Entonces, como que la escondí detrás detrás de silencio muchas veces, ¿no? Porque cuando hay silencio no te muestras. Entonces, pues ahí estás protegido, ¿no? Cuando no te mojas, no tienes como ser criticado. Eh, y tal vez la diferencia ha sido que durante todos estos años, casi cuando cumplo 18 años, que ya empiezo a pensar en vivir solo, hasta los, sí, yo diría 33, 34 años, esos 15 años así de etapa han sido los que he ido encontrándome a mí mismo y borrando durante mucho tiempo y terapias y psicólogos y tal, toda esa huella que me había dejado la personalidad estándar en la que tenía que estar cuando forjaba mi ser, ¿no? Y este momento quizás en el que estoy más afianzado con todo eso y me da menos miedo en mostrarlo. Y hay un porqué también de por qué conecto mucho con una generación después de la mía para hacer las colaboraciones de este disco, porque creo que es una generación que por suerte, no al completo, pero sí se ha dado un gran paso a la hora de expresar muchas cosas de tu vida, desde la sexualidad hasta tu sensibilidad, hasta tu forma de entender la música, hasta tus prejuicios a la hora de hacer una canción pop un día y rap otro, o yo qué sé, cosas que te encuentras hoy en día que me parecen súper sanas de preguntarle a un chaval de 18 años, pues y por su sexualidad, decirte, pues no sé, ya veré cuando pruebe, pues me decidiré, ¿no? Cosa que me parece espectacular y cosa que en los 80 era como una locura, ¿no? Pensar así.
porque estaba todo, o sea, no te podías salir del carril. Y yo creo que me salía del carril en muchas cosas y no era capaz ni de entenderlo, ni de expresarlo, ni de compartirlo con nadie. Era como un secreto, un tabú, y hasta que he ido aprendiendo pues que todo eso no tenía nada que ver con ser ni mejor ni peor, ni más alto. Y claro, es que me pasaba, ¿no? Realmente cuando escribía poesías, me decían, pero tú eres un maricón, estás escribiendo poesías todo el día. Y yo, claro, eh, igual estaba enseñando una poesía, abriendo mi corazón a alguien y me encontraba con una hostia así, ¡pas! ¿No? Y era como, ¿qué haces con tu vida, ¿no? Escribiendo poesías? Pues mira, igual me dedico a hacer canciones hoy en día gracias a que escribía poesías cuando era pequeño. Entonces, has hablado de los artistas con los que has colaborado en este disco. Son todos de diferentes estilos, algunos más comerciales, otros más indies. Más o menos, ¿qué criterio que has seguido para escogerlos a ellos y no a otros? Bueno, el primer criterio era el feeling personal con ellos. Esa era como la base principal para empezar a trabajar. Muy pocos, yo creo que 2 o 3 les conocía menos. Pero el resto son amigos. O sea, son realmente gente con la que he compartido escenario, con la que me he ido a cantar con ellos de bolo, con la que se han venido a cantar conmigo de bolo, con la que hemos hecho canciones juntos, con la que hemos compartido confidencias, con la que hemos pasado tiempo juntos por el motivo que fuere, ¿no? Y ese era el motivo principal. Luego había otro motivo ya deliberado, que era precisamente que perteneciesen a una generación que podían haber sido público de esas canciones. Y eso me parecía muy bonito porque realmente, primero, me hace sentir más joven y me hace sentir más identificado con esa generación por todo lo que te he dicho antes. Y porque creo que, aunque no haya nacido 10 años después, me siento más cerca de la gente que ha nacido en los 90 que los que han nacido en los 80 en muchas cosas. Eh, y luego un tercero, porque me parecen que son unas voces hoy en día que tienen tanto por aportar, tanto que decir, tan bonitas, que me apetecía tenerlas ahí cerquita también. Y en lo que refiere a las canciones, ¿cuáles son también los criterios que elegiste para versionar las canciones que formarán parte del disco y dejar fuera otros muchos temas? Bueno, primero, si empiezo por el principio, por las canciones del canto, quería reversionar las canciones que más mías sentía, ¿no? Que más, a pesar de que prácticamente he participado en la autoría de todas, o que muchas de las canciones del Canto del Loco vienen un poco de mi cuarto y luego van al local de ensayo, otras nacían en el local de ensayo directamente, pero sí que había muchas pues que las traía, ¿no? Y que les decía, oye, tengo esta idea, a ver qué os parece. Pues en concreto estas 4 que he incluido dentro del disco venían de ahí, ¿no? Venían un poco de mi investigación como compositor y de buscar esas canciones y luego llevarlas al local de ensayo y decir, vamos a trabajar esto, a ver qué os parece. Y todas cumplían como ese común denominador de sentirlas, pues canciones que en un momento dado las había parido yo y las había llevado como un bebé al local y había dicho, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Le damos de comer por aquí? ¿Cómo queréis educar, ¿no? esta piececita? Eh, y me parecía honesto también hacerlo así. O sea, me parecía que era más de corazón, ¿no? Y que tenía que ver más con mi corazón y con mi alma que otras canciones que por ahí hubieran tenido pues un buen lugar en este proyecto. Luego, con la época del pescado, sí que es verdad que las canciones que se habían ido quedando de esa época en los directos eran las que tenía sentido reversionar y actualizar. Y me parecía que era una buena idea darles otra vida y otro viaje más y otra vuelta. Y luego en la última época, pues me pasa igual, ¿no? Excepto Baile, que tal vez ha sido una de las canciones que más se ha escuchado mías, que hice con Rosalén, y que no hemos incluido porque estaba muy cerca Claro, de, de, en tiempo. de la actualidad. El resto pues eran las canciones que más me gustaban. Vale. Y entonces,
Cuando empezaste a crear este proyecto, este disco, ¿te planteaste en algún momento hacerlo solo o siempre fue enfocado a duetos? Mm, Yo creo que no se nos ocurrió la idea de planteárnoslo solo. Fue como, o sea, fue como, ostras, esto hay que hacerlo acompañado, ¿no? Es un disco en el que vamos a hacer una fiesta, entre comillas, ¿no? Es como, bueno, me podías montar la fiesta solo, yo qué sé, pero me hubiera aburrido un montón. Me parecía mucho más divertido invitar a gente y decir, oye, vamos a celebrar esto, que al final son música, son canciones y es lo más bonito que me ha pasado, ¿no? Celebrarlo solo, pues hubiera sido un poco tristón, no sé, no me lo he planteado tanto, o creo que no se me ha pasado por la cabeza nunca hacerlo solo. Luego empiezas a girar en abril. ¿Veremos a Taburete, Ujú. Cepeda, Ana Guerra, Arnau Riso en algún momento en los conciertos como invitados? Joder, pues me encantaría. O sea, yo haría un autobús y me les llevaría a todos de gira conmigo por todos lados y la verdad es que nos lo pasaríamos pipa. Eh, pero bueno, cuando sea posible y esté cerca y no sea un marrón para los invitados, por supuesto, me les voy a llevar. De hecho, tengo, por ejemplo, dentro de unos días toco una cosa sorpresa que no puedo decir qué es. eh, y cuando me han invitado a participar en un evento benéfico para concienciar sobre un tema muy importante, lo primero que he hecho ha sido llamar a dos personas de las que han participado conmigo en el disco. Oye, ¿te vienes a cantar conmigo? ¿Te vienes a cantar conmigo? Las dos me han dicho que sí, se vienen conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que va a ser un año de mucha llamada, de mucho marrón, ¿no? De, oye, ¿qué tienes el día tal? ¿Te vienes? Y vamos, si pudiese llevarme por lo menos un amigo por cada concierto, me fliparía. Mm. Luego, no solo te dedicas a la música, porque también has publicado libros, por ejemplo, has dicho que de pequeño escribías poesía. ¿Te planteas en algún momento seguir en este mundo de la literatura? Pues no lo sé. Bueno, la verdad es que al final mi trabajo es escribir de alguna manera canciones, poesías o en otras ocasiones, pues sí, desarrollar textos más en formato narrativo, eh, cosa que he hecho durante toda la vida. Lo que pasa es que nunca lo había enseñado. O sea, siempre se había quedado en... De hecho, tengo miles y miles y miles de horas escritas en mi ordenador y en discos duros y cuando me plantea Gonzalo Albert, que es mi editor, hacer un libro, lo primero que le digo es, yo no quiero hacer un libro sin que antes me leas. O sea, no quiero, y él como editor de grandes libros que sean bestsellers que se han vendido en este país, eh, lógicamente intuyó que algo de mano tenía o de estilo narrativo tenía, pero solo por la intuición ya me propuso el libro. Y yo le dije, no te digo que sí hasta que no me leas por lo menos unas cuantas horas, porque no quiero acceder al mundo de escribir un libro sin tu visto bueno, pero en profundidad. Entonces ya me leyó todo lo que tenía, todo el material que tenía, desde reflexiones, ensayos, inicios de novelas a cuentos y cuando lo leyó me dijo, tío, o sea, lánzate porque no tengas ningún problema porque tienes estética a la hora de escribir, que es lo primero que hay que buscar. Luego hay que ver si te gusta o no, o sea, si gusta o no gusta o si conecta o no conecta, eso ya me daba igual. Y cuando me planteé escribir el libro, no lo escribí como para vender libros, sino que lo escribí como para dejarle mi historia como padre a mis hijos. De hecho, es un libro que no habla sobre música, habla sobre cómo nacieron mis hijos, sobre cómo los hemos educado, sobre su historia, ¿no? Era como dejarles pues esa historia que a veces le preguntas a tus padres de, pero ¿cómo nací? ¿Pero dónde estabais? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo fueron mis primeros días? Todo eso que a veces no se acuerdan, pues yo lo he dejado escrito en un libro para que cuando sean más mayores lo lean. Y ese era mi objetivo, no tanto vender libros. Y yo creo que si escribo otra vez, debería buscar un objetivo parecido, no escribir como buscando
llegar al público a tal, sino escribir para alguien en concreto, ¿no? Para un destinatario concreto. Y desde ahí mostrarlo a los demás, pero no me veo escribiendo como diciendo voy a escribir una novela para la gente para ver si se vende. Es que no me interesa para nada. Y a nivel de tele, algunos de los artistas con los que has colaborado han salido de OT o de algunos talents. En otras entrevistas ya has dicho que a un talent no te hubieses presentado nunca, pero ¿te imaginas en el otro lado como jurado? Ni de coña, o sea, ni de coña. En la vida. En la vida me pongo ahí en la diana yo a que me tiren piedras. No, no, no. Ya me pueden ofrecer el oro y el moro, que no, que como jurado, a menos que fuera, tío, que sea un tipo, entre comillas, en tu cara me suena, que no tiene interacción con la gente, que es una cosa divertida, que es un programa que me encanta además y que el jurado está ahí para pasárselo bien con los concursantes y también les valora, pero en una Operación Triunfo o algo así, pero vamos, ni quiero ni se lo deseo a nadie. Se pasa muy mal, ¿eh? Y lo sé de buena, de fuentes Mm, muy fiables que se pasa mal. sí. Y entonces, una última pregunta en relación al título. Hemos hablado del significado más o menos, pero ¿es casualidad que la referencia a Platero y yo o está pensada? No, 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 está hecha posta, postísima, vamos. Eh, Platero es un libro que refleja, además el concepto es tan bonito porque no es un libro que cuente una historia en sí, ¿no? O sea, es un libro que da como destellos de emociones que tuvo Juan Ramón Jiménez durante una época de su vida. Mm, En concreto la niñez, ¿no? Y su niñez, y entre ellas está Platero. Pero son como destellos emocionales y yo creo que tenía mucho que ver con las canciones. Al final las canciones son destellos emocionales de diferentes momentos de tu vida y cuando los pones todos juntos, como lo puso Juan Ramón en Platero, pues sale ese libro, ¿no? Entonces, pues es algo parecido a lo que he hecho yo con este disco, ¿no? Me parecía una similitud tan bonita, tan bella de nuestra literatura y tan acorde a lo que estaba viviendo yo que me encantaba el título, me encantaba. Y de hecho estuve planteándome muchas veces el hecho, vamos, y lo presenté como idea, oye, ponemos un burro como logotipo del proyecto, tal, no sé qué, luego me dijeron, se nos desmadra, ¿no? La gente no va a entender nada. Y yo, joder, pero es que es tan bonito el burro. Pero no quisieron. Mi equipo creativo, por suerte, tiene la capacidad muchas veces de pararme los pies y decirme, esa idea es una mierda, no la hagamos. Cosa que me parece que está muy bien. Y que a veces cuesta a los artistas que haya alguien que le diga, oye, tío, que te va la olla. Ahora sí que lo veo con perspectiva y digo, sí, no sé si lo hubiera visto. Pero sí que había, por supuesto, una alusión a ese libro y a esa parte de nuestra literatura, a esa parte de entender un poco, pues eso de poner en un mismo recipiente, pues esas emociones que has vivido durante una etapa de tu vida. Y ya para terminar, una última pregunta. Después de Otero y yo, después de la gira, ¿tienes pensado algún proyecto o qué te haría ilusión hacer después de este homenaje? No tengo ni idea, la verdad es que no lo estoy pensando. Ahora mismo estoy súper volcado en el lanzamiento. Tal vez el sábado, cuando haya publicado el disco, me pongo a pensarlo, pero ahora mismo como que no tengo mucha idea en qué voy a hacer. Vale, pues muchas gracias por la entrevista